Esta noche nos vamos a enfocar en Efesios capítulo 6 y verso 18. El tema de esta noche se titula La oración como fundamento de la lucha espiritual y como medio para vestirnos de la armadura de Dios. Voy a empezar leyendo el pasaje completo de Efesios 6, desde el verso 10 hasta el verso 18. Solo para recordar, Pablo ha venido hablando de la nueva identidad que tenemos en Cristo, de la unión que tenemos como parte de la iglesia y de la misión que tenemos como iglesia. Inmediatamente nos va a hablar de que hay una oposición a que cumplamos esa misión. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo nos está diciendo, como iglesia tenemos una misión, pero esa misión se va a encontrar con oposición, pero la oposición, aunque se manifieste en personas, no viene de las personas, sino viene de los principados y las potestades que operan detrás de las personas. Sin embargo, Dios nos ha dado los recursos para vencer en esta lucha. Esta es una lucha que tiene reglas que Dios ha establecido y el enemigo no puede ir en contra de las reglas de Dios, pero tampoco nosotros podemos pelear a la manera en que se nos antoje. La manera en que Dios nos va a conceder la victoria en esta lucha es usar las armas que Él ha provisto para que usemos en esta lucha. Pero estas armas se usan en un contexto de dependencia de Dios que se manifiesta en la oración. El verso 10 empieza abriendo con la frase fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El verso 10 empieza diciendo no se les vaya a ocurrir pelear con su propia fuerza, con sus propios recursos, con su propia inteligencia. Tienen que depender de la fuerza de Dios para poder pelear. Y luego aquí están todas las armas que el Señor les ha dado, pero el verso 18 cierra y dice la manera de vestirse, la manera de tomar estas armas es orando en todo tiempo. Es algo bien interesante, hermanos, porque de manera general el verso 10 y el verso 18 están conectados, pero también el verso 18 está conectado con la orden de vestíos en el verso 11 y con la orden de tomar la armadura en el verso 13 y con la orden de ceñidos, de calzados, de vestidos y de tomar de los versos 14, 15, 16 y 17. Entonces Pablo empieza este pasaje y en las clases anteriores hemos visto cómo la manera de apropiarnos del poder de Dios es a través de depender de Él. ¿Por qué? Porque la batalla tiene una naturaleza sobrenatural y se debe de pelear no con armas naturales, sino con armas sobrenaturales. Explicamos en las clases anteriores cómo vestirnos de la armadura de Dios y explicamos cómo las primeras tres armas tienen que ver con comprender las doctrinas fundamentales de la salvación, cómo hacer las convicciones en el corazón y cómo las siguientes armas nos llevan a practicarlas, pensándolas, hablándolas, usando la palabra de Dios como esa arma defensiva y ofensiva. Pero Pablo dice, pero el principal medio de tomar esta armadura es conversando con Dios acerca de estas verdades en oración. Es bien interesante porque esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Cuando Pablo empieza el verso 18 orando, esta palabra orando es gramaticalmente dependiente del verso
10 de fortalecernos en el Señor, del verso 13 de vestirnos, pero también del verso 14 de estar firmes. Y pasa a explicar es ese medio por el cual nos vestimos con la armadura. Luego va a decir velando y vamos a ir a hablar de eso. Y es algo interesante en el verso 18 que vamos a estudiar hoy, es la repetición 4 veces de la palabra todo. También nos habla de orar en el Espíritu, y ese orar en el Espíritu está en conexión con que la espada dada por el Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, desde ahí empezamos a ver esas conexiones del Espíritu, de la batalla, de la fuerza, del vestirnos. La fuerza, aquí, una imagen hermosa es que vemos a la Trinidad incluida en la lucha espiritual a nuestro favor. Por un lado, Pablo empieza diciendo, la fuerza tiene que venir del Señor. Cuando él se refiere al Señor Jesucristo. Deben de fortalecerse en el Señor Jesucristo. Luego dice, deben de vestirse con la armadura de Dios. Y cuando la Biblia habla de Dios, se refiere a Dios Padre. Y luego dice, orando en el Espíritu y usando la espada del Espíritu. Entonces, por un lado, la fuerza viene de Cristo. La armadura es provista por Dios Padre, pero la oración y la palabra nos son dadas por medio del Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad están comprometidos para ayudarnos a ser victoriosos en la lucha que tenemos contra los poderes de las tinieblas. La Trinidad misma está involucrada para que podamos alcanzar el caminar de una manera digna del llamamiento con el que hemos sido llamados de manifestar a Cristo. El Espíritu Santo es más como el medio, como el agente divino, y por eso es fundamental la oración para el uso de las armaduras. De alguna manera, la armadura la podríamos dividir fácilmente en 3 piezas que son de vestido y 3 armas, por así decirlo, porque usted nunca va a usar ni la coraza, ni el cinturón, ni el calzado como armas, pero sí en algún momento el escudo va a ser un arma para defender, la espada va a ser un arma y el casco, aunque parecía no ser un arma en el contexto del pasaje, sí es un arma. La oración es una de las cosas más importantes en la vida cristiana. Yo creo que todos necesitamos aprender a orar mejor, todos necesitamos crecer en nuestra vida de oración. Entonces hoy nos vamos a enfocar en el verso 18 y vamos a ver cómo la oración es el fundamento y la esencia de la lucha espiritual. Empieza diciendo el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo está poniendo la oración en el centro de la lucha espiritual y no la está poniendo como un arma adicional, sino como una actividad fundamental y continuada que es crucial para desplegar todas las armas que el Señor le acaba de dar a la iglesia. Cuando dice orando es un verbo que depende de les di la orden de vestirse, les di la orden de tomar, les di la orden de estar firmes. Y lo que les estoy diciendo es que la manera de vestirse es al orar. Quieren ponerse el cinto de la verdad, órenlo. Quieren cubrirse con la coraza de justicia, oren la justificación por la fe. Quieren calzar sus pies con el calzado del evangelio, oren el evangelio. Quieren tomar el escudo de la fe, oren lo que creen. Quieren ponerse el casco de la salvación, oren por ocuparse de su salvación. Quieren usar la espada del Espíritu, oren usando la Biblia. Vístanse orando, tomen las armas orando, estén firmes orando. Y esto es lo que Pablo está diciendo al decir orando depende, él había dicho vestíos, háganlo orando, tomen, háganlo orando, estén firmes, háganlo orando, hermanos, hay un llamado a una oración constante y obviamente vamos a entrar en eso, pero Pablo está dejando bien claro que el medio para mantenernos firmes es la oración. La oración está en paralelismo gramatical con cada uno de los participios de la armadura de Dios. La manera de ceñirnos es orando, la manera de vestirnos es orando y la manera de tomar las cosas que nos dice, que nos llama a tomar, es orando. Algunos han querido limitar la referencia de orando solo al tomar el yelmo y la espada,
Pero no hay razón en el contexto para hacer esto. Al contrario, como ya expliqué, la oración se conecta mucho con el verso 10, porque si algo nos muestra que estamos dependiendo del Señor, es la oración. ¿Sabe cómo usted puede evidenciar cuando un creyente no está dependiendo del Señor? Porque no ora. No siente la necesidad de orar, no siente la necesidad de pedirle a Dios ayuda, cree que puede hacer todas las cosas por sí mismo, entonces no siente la necesidad de orar. Pero cuando alguien dice, esto no lo puedo hacer por mí mismo, esto me puede salir mal si no le pido al Señor su ayuda, entonces va y ora porque está reconociendo que no tiene en sí mismo la fuerza necesaria para afrontar el desafío que tiene al frente. Pero cuando sabe que de la fuerza y la capacidad viene de Dios, va y ora, recibe su fuerza del Señor y con la fuerza del Señor puede afrontar el desafío que se le está presentando. Hermanos, la oración es el medio mediante el cual dependemos del Señor y recibimos su fuerza y recibimos sus dones y recibimos su gracia y recibimos su espíritu para cumplir lo que Él nos ha llamado a cumplir. El estilo en el que Pablo está escribiendo este pasaje resalta la oración y la distingue de las 6 piezas de la armadura. Número 1, porque no hay un arma, no hay una metáfora de un arma correspondiente a la oración. Número 2, porque en todas las otras armas que Pablo ha mencionado ha usado el verbo aoristo, pero aquí usa el verbo presente continuo, ese verbo que en español es orando, que significa continuamente, en todo tiempo, progresivamente, es un presente continuo progresivo. La oración no es algo de lo que podamos tomar un descanso, de lo que podamos tomar vacaciones, de lo que podamos decir, hoy sí, mañana no. No, es constantemente. Y Pablo utiliza 4 veces la palabra todo, que es lo que vamos a estudiar. Sin embargo, hay una unidad constante, no es un tema nuevo, no está desconectado de los versos anteriores, no es que Pablo ya habló de la armadura y ahora va a hablar, no, él está siguiendo el tema de la lucha espiritual. Y hay un énfasis retórico en este versículo. Pablo repite, como lo ha hecho en la carta varias veces, y lo que Pablo, al repetir la oración y al decirnos en todo tiempo, al decirnos en todas las maneras, al decirnos con toda perseverancia y al decirnos por todos los santos, que son los 4 todos de la oración a los que vamos a entrar de manera general, pero esa repetición Él la está haciendo para que veamos cuán importante es la oración. La oración es sumamente importante en nuestras vidas y necesitamos aprender a orar mejor. Necesitamos aprender que la oración no sea solo un medio para traer peticiones ante Dios, sino que sea, como Pablo está diciendo, este medio para vestirnos de las armas espirituales. Hermanos, la lucha que tenemos no es aquí, es en los lugares celestiales, y el medio de acceso que tenemos para entrar a los lugares celestiales es la oración. La oración, más que un arma, es la actividad tanto de vestirnos, de prepararnos para la batalla, como el hecho de entrar al ring. Cuando nosotros entramos a orar, estamos entrando a la dimensión donde la lucha se está efectuando. Lincoln observa, la oración pidiendo fortaleza a Dios se puede considerar como un medio principal mediante el cual los creyentes adoptan la armadura divina y quedan capacitados para mantenerse firmes. Algo interesante cuando vemos toda la carta a los Efesios es que Pablo ya les ha puesto ejemplo a los creyentes en las 2 oraciones que él ha hecho en la carta. Y cuando nosotros vemos la primera oración que él ha orado en Efesios 1 del 17 al 23, esa oración Pablo está orando para que ellos conozcan al Señor, para que ellos conozcan la verdad de su nueva identidad en Cristo, para que comprendan la esperanza de su llamado, las riquezas de su vocación y para que tengan una mayor comprensión del poder que Dios ha puesto en su disposición. Y hay una relación entre esta primera oración y las primeras 3 armas. Esta oración está diciendo que conozcan más la verdad, que te conozcan más a ti, que conozcan lo que tú has hecho por ellos, que entiendan la justificación, que se vistan de justicia y también que conozcan de qué se trata el evangelio para que tengan esa preparación para compartir el evangelio de la paz.
que entiendan que son el medio por el cual tú lo quieres llenar todo. Pero hay una segunda oración en la carta que está en Efesios 3 del 14 al 21, y aquí la oración no se enfoca tanto en conocimiento, sino se enfoca en que Dios fortalezca con su espíritu las profundidades del ser de los Efesios, a fin de que vivan desde el amor, a fin de experimenten la vida de Cristo y practiquen la unidad. Y esto se relaciona con las otras tres armas, con el ejercicio de la fe para vivir desde la fe, con el ocuparse de la salvación amando a los demás y con el aprendizaje de la palabra como comunidad, con el crecer en el entendimiento de la palabra. Otra de las cosas es que Pablo está resaltando, estén fuertes en el Señor. Y vamos a empezar con los 4 todos de la oración. El primer todo de la oración es todo el tiempo o en todo momento. Pablo empieza diciendo orando en todo tiempo. Este orando en todo tiempo no es la única vez que Pablo lo menciona. Hay varios pasajes, vamos a ir algunos. Número 1, en todo momento. En todo momento, algunos lo traducen como en cada oportunidad, y vamos a ver que para el alma sí se debe traducir en cada oportunidad, pero para el espíritu se debe traducir en todo el tiempo, de forma constante. Y Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:17, también le escribe a los tesalonicenses y les dice, oren sin cesar. O sea, no dejen de orar en ningún momento de su vida. También en muchas ocasiones él habla y escribe a las iglesias de que está orando siempre por ellos, de que sin cesar hace mención de sus nombres en sus oraciones, en 1 Corintios 1:4, en Filipenses 1:4, en 2 Tesalonicenses 1:11, en Colosenses 1:3. Pablo usa esta expresión de que está orando siempre por ellos, de que está orando sin cesar por ellos. Y aquí Pablo, esto nos debe recordar que en la misma carta, en Efesios 5:16, Pablo nos aconsejó aprovechar bien el tiempo. Hermanos, los creyentes necesitamos estar en un estado constante de oración. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a venir los ataques del enemigo y debemos de estar siempre preparados. Debe haber siempre una necesidad de estar en comunión con Dios. Veamos qué dice Romanos 12:12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Dedicados a la oración. Otra versión dice constantes en la oración. O sea, la oración es algo a lo que nos tenemos que dedicar todo el tiempo. La oración es algo que podemos hacer mientras estamos caminando, mientras estamos manejando, mientras estamos cocinando, mientras estamos haciendo muchas otras cosas. Obviamente hay niveles de oración y hay momentos donde deberíamos de apartarnos para la oración. Pero una de las cosas que quiero dejar claro, hermanos, es que el ministerio de la oración es constante en el espíritu porque nace de nuestra unión con Cristo. Una de las verdades que a veces no tenemos claro, pero que Efesios nos ha estado recordando una y otra vez, es que estamos unidos a Cristo. No es Cristo habita en nosotros y nosotros habitamos en Él y el Espíritu Santo habita en nosotros. La Biblia, cuando nos habla de Cristo, nos dice que Él vive para interceder siempre por nosotros en el libro de los Hebreos, y en Romanos nos dice que el Espíritu Santo está intercediendo siempre por nosotros. Cuando entendemos que vivir en el Espíritu es vivir desde nuestra unión con Cristo, es desde esta nueva vida que está conectada a Cristo y que está conectada al Espíritu, entendemos que el ministerio de la oración surge de esa vida. La oración es algo que está dándose permanentemente en nuestro espíritu. Pablo afirma en Romanos 8 que nosotros gemimos, que la creación gime, que nosotros gemimos y que el Espíritu Santo también gime. O sea, aunque nosotros seamos conscientes o no, si tenemos vida del Espíritu, la vida del Espíritu en nosotros siempre está orando. Siempre está orando. Ahora, Pablo nos dice, oren sin cesar, porque, como ya lo hacen en el Espíritu, solo síganlo haciendo. No, es un llamado a conectar el alma con la vida del Espíritu, pero tenemos que entender que en la vida del Espíritu, la oración es como la respiración. La respiración es algo constante, pero no siempre consciente. Pero si nosotros, de alguna manera, logramos ver
si nosotros queremos tener una vida tal vez más saludable, en algún momento vamos a hacer ejercicios de respiración consciente. Si nosotros, por ejemplo, practicamos la natación, en algún momento vamos a estar conscientes de que tenemos que respirar. Y algo así es como tiene que vivirse en el alma esta búsqueda de lo que ya es una realidad, de una constancia en el espíritu. Algo bien interesante es que hay muchos hombres de Dios que han hablado y que han escrito cantidades de cosas de la oración, y la oración obviamente es esos momentos que tomamos para hablar con Dios, para recibir la vida de Dios, para recibir de su fuerza, para recibir de su espíritu. La oración es en sí mismo no solamente hablar con Dios, sino recibir de Él. Calvino escribe en su obra magna, dice: la oración no solo es el primer fruto de la fe, sino que sigue siendo la respuesta más importante a la palabra de gracia y su obra a lo largo de la vida. Sin embargo, la oración es el ejercicio primario de la fe. Dios ha establecido ese orden. Así como la fe nace del evangelio, así nuestros corazones son entrenados para invocar el nombre de Dios. En otras palabras, hermanos, ustedes se recordarán cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, lo primero que tiene que hacer es aprender a respirar, porque si no aprende a respirar, se va a morir. Entonces, lo primero que tiene que procurar el doctor, la comadrona, es que el bebé llore, porque el llanto va a activar la respiración. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo nos conmueve, nos convence de pecado y se abren nuestros ojos a la necesidad de salvación y a la necesidad de invocar el nombre de Dios. El primer acto de fe en sí mismo es una oración, es invocar el nombre del Salvador para que nos rescate, es invocar el nombre de Dios para que nos salve. El que invocar el nombre de Dios, será salvo. Pero hermanos, para seguir vivo, tiene que seguir invocando el nombre de Dios. Un bebé, para seguir vivo, tiene que seguir respirando. No es porque solo, ya respiró la primera vez, ahora puede dejar de respirar. No, la respiración es un proceso activo y constante, y la oración es lo mismo para la vida del cristiano. La oración debe ser siempre la respuesta más importante a la palabra de Dios. Mientras nosotros estamos oyendo un mensaje, debería de venir a nuestra mente: Señor, haz eso en mí, Señor, trae eso a mí, Señor, cumple eso en mí, Señor, desarrolla eso en mí. Señoras, que esto yo lo pueda vivir constantemente. Terminamos nuestras reuniones, nuestras enseñanzas con oración para que esto no se quede en conceptos aquí, sino que pase a ser vida en nosotros, porque de nada nos sirve sabernos la Biblia de memoria si no la vivimos, si no estamos creciendo en fe, en vida. Entonces, la fe nace del evangelio, y lo que hace la fe es entrenar nuestros corazones para invocar a Dios. El primer acto de un nuevo nacido es invocar a Dios. Y el acto constante y continuo de un creyente siempre será invocar a Dios, siempre será clamar a Dios, siempre será orar, siempre será clamar. R.C. Sproul escribe: alguien podría orar y no ser cristiano, pero no se puede ser cristiano y no orar. Romanos 8:15 nos dice que la adopción espiritual nos ha hecho hijos de Dios y nos hace clamar en expresiones verbales: Abba, Padre. La oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida, y no obstante, no hay un deber del cristiano que esté más descuidado. Esto es interesante, hermanos. ¿Qué hace el Espíritu cuando viene a nosotros? Nos hace clamar. Abba, Padre, nos hace clamar. De alguna manera, lo que Pablo nos está diciendo es que cuando recibimos el Espíritu, lo que el Espíritu va a producir es oración. No puede nadie recibir el Espíritu sin que le produzca clamar a Dios, decirle Abba, decirle Padre, decirle te necesito, decirle aquí estoy, decirle Señor, sin ti no puedo, tú eres lo que le da sentido a mi vida. Y sin embargo, es triste, pero muchas veces no sabemos cómo orar bíblicamente y descuidamos esta tarea. Aunque nuestro espíritu no la descuida, nuestra alma se tiene que entrenar para hacerlo. El segundo todo que vemos en el pasaje es con toda clase de oración y súplica, o con toda clase de oración y petición. Lo que Pablo está diciendo es: hermanos, oremos con todas las formas posibles de la oración.
Y en el uso normal de los términos, básicamente lo que está diciendo aquí es, con toda petición oremos, pidamos todo lo que el Señor traiga a nuestra mente. Invoquemos constantemente al Señor, pidámosle y pidámosle. Ahora, no dejemos que pidamos desde nuestro egoísmo, sino pidámosle desde el Espíritu. Por eso dice en el Espíritu. No se trata en la carne, en los deseos carnales, sino orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Y es lo que quiere decir es que nuestras oraciones deben de incluir diferentes cosas, deben de incluir adoración, deben de incluir acción de gracias, deben de incluir confesión, deben de incluir peticiones, deben de incluir clamor, deben de incluir intercesión. Y hay un montón de pasajes que nos hablan de los diferentes tipos de oración. No vamos a leer todos, pero vamos a leer solamente dos. Vayamos a Filipenses 4:6. No se aflijan por nada, más bien, preséntenselo a todo Dios en oración, y pídanle también y denle gracias. No se aflijan por nada, no estén afanosos por nada. Cuando venga el afán, cuando vengan las preocupaciones, cuando vengan las situaciones, llévenlas ante Dios en oración, con toda oración y ruego. En una versión dice, en lugar de preocuparse, hagan las peticiones a Dios de lo que les carga. Al orar, hagan peticiones, con toda oración y ruego se puede traducir como al orar, hagan peticiones, pero también den gracias, también aprendan a dar gracias. Hoy estaba oyendo en la mañana un testimonio de Matthew Henry. Matthew Henry fue un hombre que escribió muchos comentarios y dice que él salió a caminar y lo asaltó un ladrón. Y cuando el ladrón lo asaltó, él llegó a su casa y entonces le cuenta a su familia que lo asaltó un ladrón y le dice la persona, no sé si su esposa o alguien le pregunta, ¿y qué hiciste? Y él dice, pues inmediatamente le di gracias a Dios. Entonces la persona se quedó y le dice, ¿y por qué le diste gracias a Dios? Él le dice, bueno, en primer lugar le di gracias a Dios porque era la primera vez en mi vida que alguien me había robado. Entonces le di gracias a Dios porque habían pasado muchos años sin que nadie me hubiera robado. En segundo lugar, le di gracias a Dios porque solo tomó mi dinero, pero no tomó mi vida. Entonces le di gracias a Dios porque estoy vivo. En tercer lugar, le di gracias a Dios porque aunque se llevó todo lo que tenía, no era una gran cantidad de dinero. Todavía puedo sobrevivir. Y en cuarto lugar, le di gracias a Dios por haber sido yo el asaltado y no el asaltante. Y lo que vemos, hermanos, es de que aún en las situaciones difíciles, todos siempre hay algo por lo que podemos darle gracias a Dios. Y es lo que está diciendo, le está finalizando Filipenses 4:6. Presenten a Dios sus peticiones, pero háganlo con acción de gracias. Hermanos, siempre debemos de buscar en nuestras oraciones, buscar la manera de agradecer. Señor, tengo este familiar enfermo, pero gracias porque todavía está vivo. Señor, tengo esta situación difícil, pero gracias porque hay medios, porque hay tiempo, porque hay recursos, porque tenemos vida, porque tú vas a dar la forma para solucionar. Entonces, hay un clamor que se tiene que ir activando, pero se tiene que ir ordenando a que siempre vaya acompañado de acción de gracias, de cosas espirituales. Nuestra alma debe de clamar, hermanos. Ya clamó por salvación, fue el primer clamor, fue el primer llanto, fue cuando nacimos de nuevo. Pero ¿qué hace un niño cuando empieza a crecer? Clamar por alimento, clamar por comunión, clamar por cariño, clamar por atención. Eso es por lo que nuestra alma debe de clamar, por el alimento espiritual de la palabra, por el crecimiento que nos da Dios, por la comunión con Él, por su presencia, por sus abrazos, por las cosas espirituales, por mayor sabiduría, por mayor entendimiento. Vayamos a otro pasaje que es similar a este pasaje. Es 1 Timoteo 2, del 1 al 6. Les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres seamos salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué es importante leer todo el pasaje? Obviamente, Pablo está hablando de la oración solo en el verso 1,
pero no podemos desconectar el verso 1 del resto de los versos, porque el verso 1 nos dice lo mismo que nos está diciendo Efesios 6:18. Hagan todo tipo de oración, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego dice por los reyes, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y los siguientes versos nos explican el por qué. Porque tenemos una misión como iglesia. Porque Dios anhela que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el anhelo de Dios que nos muestra el verso 4. Esa es la razón por la que debemos orar por todos, para que el anhelo de Dios llegue a todos, para que más personas sean salvas, para que tengamos paz y tranquilidad, pero no solamente porque la paz y la tranquilidad sea el objetivo final, sino que la paz y la tranquilidad nos permitan predicar el evangelio a otros. ¿Por qué debemos orar por todos y con todo tipo de oración? Porque Él nos ha comisionado para llenarlo todo con su evangelio y con su presencia. ¿Por qué? Porque tenemos una misión de hacer discípulos, de manifestar a Cristo, de caminar en unidad para que el mundo crea que Cristo fue enviado por Dios Padre. Hermano, y estas oraciones deben de incluir lo que Pablo dice aquí, rogativas. O sea, debe haber un lamento por el pecado, por la maldad que nos rodea, debe haber un clamor por la revelación de Dios, debe haber peticiones por los corazones para que sean ablandados, tiene que haber petición a Dios para que ponga en nosotros palabra para predicar el evangelio, debe haber peticiones para que el Señor despierte a su iglesia, clamar por un avivamiento, dar gracias a Dios por lo que está haciendo, por esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra. El punto es, necesitamos seguir orando por las metas de Dios. Y volvemos y luego dice en el Espíritu, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y miren, hermanos, solo podemos entender y experimentar una oración permanente por todo el tiempo y de todas las clases cuando entendemos que la oración es principalmente una actividad del Espíritu. Nuestro espíritu, como ya dije, está en constante comunión con Dios porque está unido a Cristo. Pero debemos de buscar conectar nuestra alma, someter nuestra alma al sentir del Espíritu. No olvidar que es una actividad constante del Espíritu, pero llevarlo a experimentar en el alma. Algo interesante es que las oraciones que Pablo hace en la carta nos muestran un poco este tema de que Pablo en las dos oraciones que hace en la carta ora al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. En Efesios 1:17, Pablo dice que él ora para que el Padre de gloria nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para conocer primero más a Cristo y algunas de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces vemos la Trinidad involucrada en la oración. En la segunda oración, en Efesios 3:14, también Pablo dobla sus rodillas ante el Padre, pero ya nos dijo en el 3:12 que es por medio del Hijo que tenemos acceso y entrada al Padre. Estas oraciones son en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa orar en el Espíritu? Y hay otro pasaje en 1 Corintios donde Pablo dice, oraré con el Espíritu, oraré también con el entendimiento. Y obviamente orar con el Espíritu es darle lugar a ese acceso, a ese clamor del Espíritu, donde a veces tal vez se va a manifestar en un lenguaje que no entendamos, pero orar con el entendimiento es sujetar el alma a la oración del Espíritu. Ahora, aquí no podemos limitar la oración del Espíritu a orar en lenguas. Eso nos impediría ver toda la amplitud de lo que Pablo está diciendo. Pablo acaba de decir que la espada del Espíritu es la palabra. Y lo que Pablo quiere decir cuando él dice orar en el Espíritu se refiere a una oración que está buscando la guía, la dirección y la ayuda del Espíritu constantemente en oración. Lo que Pablo está diciendo es orar en comunión con el Espíritu Santo, orar en el ámbito del Espíritu, orar desde la vida del Espíritu o mediante el Espíritu. Son todas formas, pero básicamente es orar motivados desde la vida que está conectada con Dios, que no va a pedir desde el egoísmo, que no va a pedir desde el pecado, que no va a pedir desde el placer. Pablo está animando a orarles de manera que el Espíritu los guíe. Una oración que esté conectada con la palabra.
Una oración que provenga de los deseos carnales no es una oración en el Espíritu. Una oración que nace de la búsqueda de poder, de la búsqueda de dinero, no es una oración en el Espíritu. Las peticiones, la oración en el Espíritu son esas peticiones que se expresan por la boca, que fueron procesadas por el alma, pero que nacen de los anhelos del Espíritu. ¿Y qué es lo que el Espíritu anhela? Guiarnos a más santidad, a más fe, a más amor, a más gracia, a más perdón, a más anhelo por agradar a Dios. Es orar la palabra, es orar desde la espada que nos proveyó el Espíritu. Hermanos, una de los mejores consejos para mejorar nuestra vida de oración es orar la palabra. Es orar la palabra, es orar los salmos, es orar los textos del Nuevo Testamento, es orar los profetas, es ir leyendo y detenernos y llevar a la oración, llevar a la oración, llevar a la oración. Aquí dice, velar y orar, Señor, yo en este momento velo, oro, para que no caigas en tentación, Señor, líbrame de caer en tentación. Revestidos de santidad, de amor, de pureza, Señor, yo oro para que tú me des tu amor, tu santidad, tu pureza. O sea, ir deteniéndonos y no solamente leer por leer, sino llevar esas meditaciones a la oración. Veamos qué nos dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien interesante porque Pablo está diciendo que no sabemos pedir lo que conviene. A veces nosotros creemos que lo que necesitamos es salud y lo que necesitamos es paciencia. A veces nosotros creemos que lo que necesitamos es dinero y que lo que necesitamos en realidad es salud. A veces nosotros creemos que lo que necesitamos es que mi hijo gane y a veces lo que él necesita es perder para que pueda aprender alguna lección que le va a traer algún tipo de fracaso. Entonces, el punto es de que nosotros sentimos la carga, sentimos la necesidad y la llevamos a Dios en oración, pero el Espíritu Santo, en la medida que nos conectamos con Él, va cambiando nuestra oración. Y como nosotros no sabemos bien por qué pedir, porque desconocemos el futuro, porque desconocemos las intenciones del corazón, porque desconocemos en realidad a veces nuestras mismas batallas, entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles y si nosotros somos sensibles a lo que Él ha revelado en su palabra, podemos ir orando con la palabra y podemos ir orando más conforme a su voluntad. Podemos decir, por ejemplo, ¿verdad? Que lo que queremos es una máquina que nos haga ser más productivos y entonces leemos un pasaje, leemos la escritura y nos muestra y nos habla de la diligencia. Entonces entendemos que no, que lo que tenemos que orar es por ser más diligentes y es simple y sencillamente un ejemplo, pero el verso 27 nos dice claramente que la ventaja de orar en el Espíritu es que el Espíritu no intercede conforme algo que nos va a dañar, sino intercede conforme a la voluntad de Dios. Y si el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios, entonces orar en el Espíritu es orar conforme a la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso porque el apóstol Juan nos dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye y vamos a recibir lo que pedimos, porque si pedimos lo que Él quiere que pidamos, es fijo que lo recibamos, pero si pedimos contrario a su voluntad, obviamente la respuesta va a ser no. Pero pedir conforme a su voluntad, hermanos, es simple y sencillamente pedir conforme a la voluntad que Dios ha revelado en su palabra, porque es en la palabra donde está registrada su voluntad. Y también ahí nos muestra algunos de los propósitos de su voluntad. Veamos qué dice Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es su voluntad? Su voluntad es que Él va a reunir todas las cosas y las va a poner bajo la autoridad de Cristo. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras oraciones más efectivas? Las oraciones que van enfocadas a que Cristo sea más grande, a que todo se someta a Cristo, a que todo adore a Cristo, a que todo alabe a Cristo, a que todo engrandezca a Cristo. Cuando nuestras oraciones son más cristocéntricas y están más enfocadas en que Cristo sea exaltado, conocido, glorificado,
son oraciones que tenemos que tener la certeza que sí o sí Dios va a responder, porque esa es su voluntad y porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Algo interesante en el contexto de este pasaje es que algo que ya mencioné, pero quiero detenerme aquí un minuto, es que en el contexto Pablo empieza hablando de que la creación gime y nosotros también gemimos antes de hablar de que el Espíritu gime. Veamos Romanos 8, 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vemos algo interesante. ¿Por qué gime la creación y por qué gemimos nosotros? La explicación de por qué la creación gime y de por qué gemimos nosotros es porque esperamos la venida de Cristo. Es porque la tierra misma, la creación misma, se duele por el pecado, por la maldad y por sus consecuencias. ¿Qué nos hace gemir a nosotros? La destrucción que nos rodea. Hermanos, en los 2 últimos años ha fallecido una cantidad de gente por causa del COVID. En el año pasado hubieron 2 huracanes, tormentas que azotaron, que dañaron altamente partes de Guatemala, partes de Honduras, partes de Costa Rica. Hermanos, en los últimos días, muchos incendios forestales han devastado Turquía. Y no solamente Turquía, hay incendios forestales en Hawái, pero hay incendios que han afectado también Italia, hay muchos incendios que han afectado Estados Unidos, España, Francia, Chipre, Finlandia, Líbano, Grecia. ¿Por qué? Porque se han alcanzado temperaturas que nunca antes en la historia se habían alcanzado. Por otro lado, también han habido severas inundaciones en la China en las últimas semanas. Y no solamente en la China, también en Alemania, también en Italia, también en Bélgica, también en Holanda y también en Costa Rica. Hubieron unas inundaciones en Turrialba algunas de las semanas anteriores. Hace pocos días cayó un granizo del mayor tamaño de una bola de béisbol en el norte de Italia. Nevó en Brasil hace unos días, lo cual no era de esperarse. Nevó en Madrid hace unos meses, después de años de no nevar. El segundo río más largo de Sudamérica, que es el río Paraná, al sur del Brasil, está sufriendo una severa sequía. Se está secando. Un tornado arrasó el sur de la República Checa hace un mes, que hubo un terremoto de 8 grados en Alaska la semana pasada. ¿Qué significa eso? La tierra está gimiendo. La tierra está gimiendo. La creación está gimiendo ante el dolor. O sea, el sistema de la Biblia habla del sistema de maldad como un mar. De hecho, los judíos creían que el mar era la fuente del caos. Y por eso cuando vemos en Apocalipsis hablar de los nuevos cielos y de la nueva tierra, nos dice, ahí no había mar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si la oración es la respiración y si estar vivos es estar con aire y si la maldad y las cosas terribles equivalen o en figura serían como el mar, hermanos, lo que la Biblia nos está diciendo y lo que la naturaleza nos está diciendo es que los incendios, la muerte, el dolor son cosas que Dios está permitiendo para que su pueblo ore, para que la gente ore, para que aquellos que están metidos en ese mar salgan y sientan y busquen respirar, busquen tomar aire de Dios, busquen invocar el nombre de Dios. Cuando nosotros solo pensamos en estas cosas negativas, en este mar de sufrimiento, lo que el enemigo va a querer hacer es ahogar nuestra fe, sumirnos en desesperanza, en temor, en incredulidad. Pero cuando nosotros salimos a tomar aire, cuando nosotros apartamos los espacios para orar con todo tipo de oración y en todo tiempo, entonces empezamos a respirar la vida de Dios. Y esa vida de Dios y ese aire fresco a través de la oración nos llena de confianza, nos llena de aliento, nos llena de fe, nos llena de esperanza. Para eso dejó Dios la oración, para devolvernos el hálito de su vida. Pero siguiendo adelante, el número 3 es con toda perseverancia. Y con toda perseverancia parece repetitivo porque sigue diciendo y velando en ello con toda perseverancia e intercesión por los santos. Y cuando dice velando en ello, lo que dice es velando en oración o velando con este propósito. La razón del velar es orar.
Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en oración, podría ser la traducción, con toda perseverancia y súplica con los santos. Y parece que está repitiendo, pero Pablo está enfatizando que debemos de perseverar, que la oración debe ser algo continuo y consistente. Vayamos a Lucas 21:36. Manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Cristo, hablando de las cosas que vendrían, dice que teníamos que velar orando en todo tiempo para poder escapar. Cristo hizo muchos llamados a su iglesia a velar y orar. Él nos llamó a velar y orar para no entrar en tentación, y hay constantes llamados a orar, a velar con oración. Veamos qué dice Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren con ella con agradecimiento. Dedíquense a la oración, perseveren en la oración. Esto es algo bien interesante, porque básicamente hay un llamado a perseverar en la oración. Hay dos parábolas que vemos en Lucas. Lucas 18, del 1 al 8, Jesús enseña una parábola y la introduce diciendo que Jesús les relató una parábola para enseñarles que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y se trata de una viuda y un juez injusto, que el juez le termina haciendo justicia por la insistencia de ella. Y el verso 7 dice, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman con él día y noche? Y en primer lugar tenemos que explicar que la palabra perseverar significa persistir obstinadamente en algo, persistir con insistencia. Hay muchos pasajes que hablan. Hechos 1:14 dice que ellos perseveraban unánimes en la oración. En Hechos 2:42 perseveraban unánimes en la oración. En Hechos 6:4 los apóstoles dicen que ellos van a persistir en la oración. Y aquí Jesús está diciendo que debemos orar en todo tiempo y no desmayar. ¿Por qué, si Dios no es un juez injusto, quiere que nosotros perseveremos en la oración? Y miren, hermanos, la necesidad de ser perseverantes en la oración nos guarda del orgullo, porque si Dios nos contesta de inmediato, creemos que entonces Dios es nuestro siervo. Nos guarda del egoísmo, porque entonces queremos pedir rápidamente todo lo solo para nuestro beneficio. Nos guarda de la pereza, porque ya pedí una vez y con eso es suficiente, ya Dios soy yo. Nos guarda de la impaciencia, porque queremos las cosas ya. No. Dios, el juez injusto somos nosotros que no nos rendimos ante Dios hasta vernos forzados a orar y a orar y a orar. El juez injusto es la barrera de nuestra alma a conectarse, a rendirse a Dios. La persistencia de oración lo que hace es doblegar nuestra alma para que cuando Dios ve que ya nuestras motivaciones son puras, entonces viene la respuesta. Y hay otra parábola que Jesús cuenta en Lucas 11, del 5 al 10. Pero viene un amigo y recibe a otro amigo a su casa, y entonces va con un tercer amigo y le toca la puerta y le dice, por favor, dame 3 panes porque vino mi amigo. Y él le dice, ya no estamos dormidos, andate. Y entonces le empieza a insistir, por favor, dame 3 panes, y sigue tocando. Dice, entonces su amigo se va a levantar por su importunidad, por su persistencia, por su insistencia, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, dice Lucas 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero eso se debería traducir, sigan pidiendo y se os dará, sigan buscando y van a hallar, sigan llamando y se les va a abrir. Porque todo el que sigue pidiendo recibe, el que sigue buscando halla, y el que sigue llamando se le abrirá. Hermanos, perseverar es seguir pidiendo, es seguir buscando, es seguir tocando. ¿Y qué pasa? Que en la medida que seguimos orando por algo, nuestro corazón se va alineando a la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña esta parábola? En primer lugar, nuestra incapacidad para poder satisfacer la necesidad de otros. El amigo no iba porque él tuviera hambre, sino porque llegó otro amigo que tenía hambre, pero él no tenía pan. Él no tenía capacidad de hacer nada por su amigo. El único dador es Dios. Y tenemos acceso a su presencia y tenemos la responsabilidad de orar por otros. Algo lindo de los salmos es que nos enseñan a orar con sinceridad.
Y también nos muestran cómo Dios trabaja en nuestras emociones a través de esa oración sincera y cómo las va transformando de desesperanza, de desconfianza, a confianza, a fe, a esperanza. Dios entra y se manifiesta en la medida que nosotros oramos y luchamos con Él en la oración. Y por último, el cuarto todos es por todos los santos. Pablo quiere que se ore por todos los santos. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esta expresión subraya que no deberíamos de orar solamente por nosotros mismos o por los que nos caen mejor. No, es un llamado a la unidad, es ese llamado a sentir la responsabilidad de orar unos con otros desde el entendimiento de que todos formamos un solo cuerpo, de que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando dice por todos los santos, no necesariamente es que oremos de manera general, Señor, oramos por todos los cristianos del mundo, no. Es un poco más a todos los que conocemos, aunque no todos sean tan cercanos, aunque no todos nos caigan bien. Conocemos cristianos que asisten a otras congregaciones, conocemos cristianos que asisten a otras doctrinas, conocemos cristianos que viven en otro país. Orar por todos los santos es decir, oren no solo por los de su comunidad, también por los que están en otra, también por los que tienen otra doctrina, también por los que viven en otro país, también por los que tienen otro nivel de madurez, también por los que ejercen otro servicio diferente al nuestro, pero principalmente por los que sabemos que están pasando alguna necesidad. Y este énfasis corporativo nos recuerda que el cuerpo crece cuando cada parte del cuerpo está funcionando. Hermanos, la oración también se debe ver el vestido, la armadura como algo comunitario. Aquí el propósito del poder de Dios en todo este pasaje es que todos los creyentes puedan resistir firmes y recibir la fortaleza de Dios para juntos cumplir la misión, y desde ahí viene la necesidad de orar por todos los santos. La vida de oración va más allá de orar solo por las crisis, de orar solo por las enfermedades. Veamos Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo del Mesías, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones, para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir la voluntad de Dios. Mire qué maravillosa la oración de Epafras. Epafras era uno de los ancianos posiblemente de la iglesia de Colosas, y Pablo lo había oído orar. Pablo oraba con su equipo ministerial y ellos oraban en plural. Ellos no solo oraban en lo privado, ellos oraban comunitariamente. Y cuando él oía a Epafras oraba, Señor, que los creyentes de Colosas estén firmes, que estén perfectos, que estén dispuestos a cumplir tu voluntad. Oraba en el Espíritu por los deseos del Espíritu. Y miren, hermanos, la mejor manera de aprender a orar es como aprender otro idioma, practicándolo. Esa es la mejor manera. Terminemos con Judas 1 del 17 al 21. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas está explicando de que el enemigo va a usar falsos profetas, y hay dos actividades principales de los falsos profetas. Promueven el pecado y causan divisiones. ¿Qué es lo que el Espíritu hace? Promueve la santidad y promueve la unidad. Entonces viene Judas y dice, señores, estos van a tratar de causar divisiones y pecado, pero ustedes tienen la responsabilidad de defender la fe. Y la manera en que lo van a hacer es orando en el Espíritu, conservándose en el temor de Dios. En contraste con los pecadores y divisorios, los creyentes tenemos la responsabilidad de orar en el Espíritu, de edificarnos en la fe y de procurar el amor unos con otros. ¿Por qué? Porque si oramos en el Espíritu, tenemos la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones, porque Dios escucha la oración que busca glorificarle y que clama para que su voluntad sea hecha en la tierra. Termino con algunas preguntas de reflexión.
¿Habías pensado en el hecho de que el acto de fe en Cristo fue la primera oración hecha con la nueva vida recibida en el nuevo nacimiento? ¿Notas que la manera de vestirte la armadura es orar las verdades de ella? ¿Sientes la necesidad de orar de la manera en que tu cuerpo necesita respirar? ¿Has visto que cuando sentimos ahogarnos es a veces cuando oramos con más insistencia? ¿Apartas un tiempo cada día para enfocarte exclusivamente en tener comunión con Dios? ¿Oras su palabra? ¿Conservas con Él acerca de lo que Él ha revelado como verdad? ¿Oras desde la identidad de justificado y de hijo adoptado por la reconciliación provista por el Evangelio? Cuando el enemigo envía dardos de fuego a tu mente, ¿acudes a doblar tus rodillas escondiéndote detrás del escudo de la fe en oración? ¿Oras todo el tiempo? Es decir, en cada oportunidad que tienes, oras con todo tipo de oración, con clamor, con petición, con súplica, con intercesión y con acción de gracias. Oras con toda perseverancia, sigues pidiendo, sigues clamando, sigues intercediendo hasta recibir la respuesta. Oras por todos los creyentes que conoces. Señor, te damos gracias por este maravilloso regalo que nos has dado de poder comunicarnos contigo, de poder orar, de poder tener comunión contigo en el Espíritu, de poder conocer lo que tú has hablado y de poder responder a lo que tú has revelado por medio de la oración. Señor, estamos suplicando que tu Espíritu Santo nos fortalezca y fortalezca nuestra vida de oración para que podamos orar todo el tiempo, para que entendamos que la oración no se trata de un acto, sino se trata de vida, pero que podamos también apartar esos momentos para tener una comunión especial contigo. Señor, ayúdanos a orar con toda clase de oración en el Espíritu. Ayúdanos a saber cuándo pedir, cuándo rogar, cuándo interceder, cuándo clamar y siempre a incluir la acción de gracias en nuestras oraciones. Ayúdanos también a perseverar, Señor, a no rendirnos, sino a seguir pidiendo, a seguir buscando hasta que el orgullo, la impaciencia y la injusticia en nuestro interior sean derribadas, Señor, y haya una rendición completa en nuestra alma hacia ti. Y ayúdanos a orar por todos los santos, por todos los hermanos que conocemos, no solamente por los que nos caen bien, sino también por aquellos por quienes tenemos diferencias, para que a través de la oración nuestro amor por ellos crezca y se acreciente. Gracias, Señor, por el regalo de tu palabra, por el regalo de tu Espíritu y por el elemento y el privilegio de poder orar. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.